estamos de regreso en AM. Recuerde nuestras redes sociales para interactuar en la etiqueta AM Bullying y las redes en Instagram AM por GB y en Twitter AM_por GB. Ya me acompaña el especialista, el José Miguel López, neuropsiquiatra general e infanto juvenil. Doctor, ¿por qué actualmente se habla tanto de bullying? Primero, gracias por la invitación a tu programa. Se habla mucho de bullying porque realmente es un problema a considerar y para muchos un problema de salud pública. Estamos hablando de que para el 2015 el 30% de los niños habían sufrido algún tipo de acoso escolar y para 2019 estamos hablando de 70%. Entonces, todo esto puede llevar a consecuencias de distinta índole y son niños que por alguna razón o acosan o se dejan acosar y deben ser estudiados. Entonces se habla mucho de bullying porque es una queja frecuente tanto en los predios del área escolar como en los predios familiares. ¿Cuál es la diferencia entre el bullying y algún tipo de broma que pues, uno pueda tener con algún compañero? Para hablar de bullying tenemos que tener en cuenta tres características fundamentales. Una, la reiteración del acoso o del daño. Dos, el hecho de que la persona siente, el acosador siente placer en generar ese daño. Y tres, que eso le genera una cuota de poder. Cuando se trata de una broma aislada, que le dicen gordito al que está jugando básquet, o que lo empujan, o que se colea de repente en la cola para el almuerzo, estamos hablando de incidentes aislados que son propios de una dinámica y que, bueno, pueden ameritar o no sanción. Pero no estamos hablando, el bullying es sistemático, es persistente, es recurrente y se mantiene en el tiempo. ¿El bullying lo realiza una sola persona o puede ser un grupo de personas? Se pueden dar las dos modalidades. Tenemos la persona que acosa, que es como lo que antes se conocía como el bravucón, y tenemos una sociedad de cómplices que está alrededor de él que obtienen beneficio porque él es el protector de ese grupo. Entonces sirven como los ayudantes para seguir acosando. Inclusive se han visto casos de que de un salón a varios salones se mantiene el acoso. Hay como un sometimiento general de toda la población estudiantil por un grupo que a veces no pasa de 5 personas. ¿Cuántos tipos de bullying existe? Porque hablábamos de, puede ser psicológico, puede ser físico, pero entiendo que hay varios. Existe el bullying físico, el bullying psicológico o mental, el bullying social, el bullying sexual, y el cyberbullying, que es algo que se está empezando a poner de manifiesto a raíz de todas las redes y que es, en opinión de muchos, uno de los más catastróficos y uno de los más lesivos. Para que podamos hablar de bullying, esto tiene que ocurrir, el maltrato debe ocurrir en un centro educativo, es así. ¿Qué tan responsables son las autoridades o los directivos de los centros educativos si esto ocurre en su plantel? Las características del bullying implican que tiene que ocurrir entre pares. Okay. Es decir, un niño que ataca a otro niño, o un adolescente que ataca a otro adolescente, o un grupo que ataca a otro grupo de adolescentes o de niños. Es sumamente importante porque a veces las consecuencias del rendimiento escolar y se piensa que la persona no está estudiando, resulta que la persona pierde motivación porque a lo mejor está deprimido a raíz del bullying. El rol fundamental de la parte docente y administrativa del centro, digamos que es como la primera línea de defensa contra el bullying. Después entramos en la fase familiar y después entramos en otra instancia que hubiese necesidad de hacerlo. Pero en principio esas dos, más la parte educativa donde la sensibilización, concurso y una cantidad de cosas. Hablamos de la responsabilidad y ahora pues me gustaría tratar el tema del acosador, porque muchas veces los padres no tienen ni idea de que su hijo está haciendo algo así en el colegio. ¿Cuáles son esas señales que pueden tener los padres pues para darse cuenta de que su hijo pudiera ser un acosador? Existen varios enfoques. El acosador generalmente es una persona que tiene carencias, que las sublima, las esconde detrás del ejercicio de la cuota de poder. Cuando quitamos la cuota de poder, conseguimos una persona tremendamente insegura, una persona tremendamente vulnerable que lo que hizo fue ponerse una coraza y empezar a castigar a otro, a veces como una forma de venganza por algo que le está pasando.
Entonces, la revisión de un muchacho que lo que hace es no tener una disciplina de casa, en el sentido de hacer las tareas, hacer los deberes, salir a jugar, recrearse, cumplir con una alimentación correcta, etcétera, ya es una primera señal. O sea, no cumple con la disciplina. Segundo, la revisión de si la familia se encuentra realmente en un contexto de normalidad. Si tenemos un papá que se la pasa viajando todo el tiempo, una mamá que se la pasa en interacciones también de viaje o de trabajo o cualquier otro, el muchacho se encuentra solo con una nana, por ejemplo, es un muchacho que va a tener un descuido desde el punto de vista parental. Entonces, esa es una segunda señal. Una tercera señal, el colegio solamente exige la parte académica, la parte deportiva y la parte social y no exige más nada. No pregunta cómo está ese niño, cómo están las cosas en tu casa, etcétera. Esa sería una tercera señal, como para hablar de las tres más importantes. Y en el caso del niño que está siendo acosado, pues imagino yo, usted lo sabrá por las consultas, que no le comentan esto a los padres de una vez, que pasan todo un proceso de traumas, que comienzan quizás a reflejar que no quieren asistir al colegio. ¿Cómo puede un padre darse cuenta de que está ocurriendo algo más? El niño acosado o la víctima es la parte más a tomar más en cuenta acá, porque las consecuencias de esto pueden ser a veces catastróficas, y estamos hablando de suicidios infantiles. ¿Okay? Entonces, cuando los padres ven a un niño que cumple con su tarea de la mejor manera, que en ocasiones ocurre que es que el acosador le manda a hacer la tarea al acosado, y entonces tiene doble tarea. Un niño que pasa demasiado tiempo haciendo tarea, por un lado, y segundo, un niño que pasa demasiado tiempo aislado, embebido dentro de un círculo de videos o de música, en un mundo personal que él se crea, porque su mundo social o su mundo académico es un mundo torturante y un mundo esclavizante. Entonces, vemos niños que tienen poco discurso, es un niño que apenas responde con monosílabos, es un niño que cuando come no porque tiene hambre, sino porque tiene que cumplir con el requisito de comer, entonces marea la comida, juega. No un niño que interactúa con papá y mamá, aunque le pregunten cómo están las cosas, qué le pasa. Lo que tú dijiste del silencio es sumamente importante. Estos niños guardan silencio porque se sienten de manera personal con una limitación para poder expresar lo que les está ocurriendo, y de manera fuera de ellos, que tiene que ver con que son amenazados con que si hablan el castigo va a ser mucho mayor. No manejamos cifras, pero usted sí tiene consultas. ¿Qué tan común es el bullying en Venezuela? En Venezuela el bullying se comporta, las cifras aquí, digamos, oficiales, pues son muy difíciles de obtener, y entonces tenemos SECODA por un lado, tenemos las cifras de UNICEF y las cifras de la UNESCO que nos permiten hacer proyecciones, ¿no? Y estamos hablando que para este momento 7 de cada 10 niños han por lo menos en una oportunidad han sido acosados. Son cifras realmente muy elevadas, y muy alarmantes y que ameritan tomar medidas en esto. Lo que pasa es que es un problema que a veces pasa como por debajo de la mesa y pareciese no dársele la importancia que se le debería dar. Así es, doctor. En la próxima parte vamos a seguir conversando con usted y también vamos a responder las preguntas de nuestros televidentes. Recuerda que puede escribirnos a través de la etiqueta AM Bullying en nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram y en Twitter, AM_por GB. Ya regresamos.